Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy les vamos a hablar sobre la corriente alterna y la corriente continua. Mi nombre es Laura Natalie Castillo Rosso y les voy a hablar sobre la corriente alterna. Yo, Ángela Michel Cepeda, les voy a hablar sobre la corriente continua. Yo, Wendy Camejo, les voy a hablar sobre otro interés de la corriente continua. Sigan viendo el video. La corriente alterna. La corriente alterna es una corriente que varía cíclicamente en forma de zigzag, es decir, sube y baja continuamente. Fue desarrollada e impulsada por el inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla. Todas las patentes referentes a esta corriente fueron cedidas a la empresa de Washington Electric, una empresa creada por George Washington, para conseguir capital y poder continuar los proyectos con la corriente alterna. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada en la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódica, tales como la triangular o la cuadrada. Es decir, otras corrientes como triangular y cuadrada también pueden transmitir energía continua parecida a la corriente alterna hacia unos hogares, hacia lugares donde necesiten energía. Es utilizada genéricamente la corriente alterna y se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a hogares o industrias. Sin embargo, las señales de audio o señales de radio son transmitidas por cables eléctricos y no precisamente por corrientes continuas o corrientes alternas. Son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada o modulada sobre la señal de la corriente alterna. La corriente alterna suele ser utilizada generalmente en zonas donde se necesite demasiada energía y necesiten transmitirla rápidamente. Bueno, yo les hablaré sobre qué es la corriente continua. Para empezar, la corriente continua deriva la palabra CC, la sigla CC en español, así como CD por influencia del inglés DC de Direct Current. Bueno, se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuya su intensidad. Conforme se va disminuyendo la carga, por ejemplo, cuando se descarga la batería eléctrica, así es cuando disminuye. También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va por convenio del polo positivo al negativo. Entonces, esto es lo que significa corriente continua, que siempre va directamente. Otros datos sobre la corriente continua son los siguientes. Primero, también se le puede denominar corriente continua galvánica. Segundo, la primera red electrónica comercial desarrollada por Thomas Edison a finales del siglo XIX se conocía que usaba lo de la corriente continua. Tercero, la transformación de corriente continua es alterna, es realmente compleja, pero no así al revés. Cuarta, por regla general, la corriente continua se usa en aplicaciones donde se necesita un bajo voltaje. Eso puede suceder, por ejemplo, en sistemas donde la energía es producida por células fotovoltaicas e incluso por pilas. Hola, muchas gracias chicos por ver nuestro video, esperemos les guste y les sirva de mucha ayuda. Adiós.